buenos días. En realidad me siento muy contento de volver a mi alma mater, después de largos años yendo y viniendo a este hermoso país, y además hacerlo en primavera y acompañado por tan insignes colegas, colega historiadora, cientista político, ensayista, colega economista, colega administrador de empresas financistas y sobre todo nuestro amigo el rector. Me toca una tarea difícil. Quiero hacer tres cosas en una presentación que tiene que ser ágil para que después los comentaristas tengan el tiempo suficiente y tengamos un diálogo que es lo mejor en este seminario del Congreso Social de la PUC. Primero, mostrar ahora un poco aterrizadamente qué hacemos con los principios de la doctrina social de la Iglesia y los principios del humanismo cristiano en particular, y cómo se aterrizan esto en las demandas sociales y las ofertas sociales que han existido a través de nuestra historia. Voy a hacer un resumen muy rápido de nuestra historia social en Chile, luego formular algunas preguntas de por qué este crecimiento económico acelerado chileno, que es reconocido por todos los chilenos y en general por el resto de los países, no ha permeado aún, por lo menos, en lo que podríamos llamar una equidad social compartida y amplia. Y tercero, sugerir solamente algunos pocos puntos de encuentro para mejorar nuestra política social y acercarla a los principios de solidaridad y bien común. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo, para seguir lo que nos describían nuestros filósofos y académicos de ayer, se inscribe bien en esta cita de Epictetus, un pensador insigne romano de la Roma clásica, y tiene que ver con no separar lo que no es separable. Él decía hace muchos siglos: ¿acaso no sabes que un pie ya no sigue siendo un pie si se le separa del cuerpo? De igual manera, tú ya no sigues siendo un hombre si acaso estás separado del resto de los hombres. Énfasis añadido por el que habla. Bueno, hagamos un poco de historia del progreso social de Chile. Resulta que hemos llegado con avances sociales innegables, no en un marco teórico, no en un marco de la academia y ni siquiera de la teología, por cierto, con ayuda y apoyo de esos pilares, sino que hemos llegado a través de una historia que ha sido difícil. Y solo hago un resumen muy breve, tomando pocos hitos a partir de 1900. Bueno, en 1900 nos encontramos con una cosa como esta: los primeros esbozos de sindicatos urbanos importantes. Resulta que una de las más intensas labores de las mujeres de esa época era ser costureras, costureras en un sentido casi industrial artesanal. Estoy hablando de 1900 Santiago. Y aquí tenemos un desfile por la Alameda de las Delicias del gremio de sastres y costureras mancomunadas número 6, pidiendo una serie de reivindicaciones que iban desde la ley de la silla a otras reivindicaciones salariales y de horario. Luego, ya que tanto hablamos de educación, veamos de dónde venimos en educación. Aquí tengo la foto de estudiantes vulnerables de esa época, ultra vulnerables por los estándares de hoy, la escuela de proletarios número 1. Los niños ordenados ahí para la foto de curso, con su sombrero y con la mirada de lo que falta por hacer y por llegar. Y luego, saltándome muchas décadas, en esos principios del siglo XX tan vulnerables, llegamos a un hito importante: la discusión de la cuestión social, que parte más o menos en 1925, sigue con fuerza en los 30 y culmina con este personaje, don Arturo Alessandri Palma, en una caricatura política, arropando la democracia chilena con una serie de propuestas sociales. Este fue uno de los primeros presidentes verdaderamente democráticos y reformistas que introdujo una cantidad inmensa de temas sociales en la arena política y en la arena del cambio, incluyendo esbozos de políticas previsionales por el Estado. Hasta ese entonces la previsión, curioso, la manejaban más los privados, y así como mucho de la beneficencia, y eso hay que reconocerlo. Junto con Alessandri debería yo mencionar
a Carlos Ibáñez del Campo, que no tuvo obviamente ninguna buena relación con el personaje que les muestro, y que tuvo por ahí una frase que si la encuentro rápido se las leo para no demorar, refiriéndose a lo que él consideró era la principal reforma que quería acometer. No la encuentro, pero me la sé más o menos de memoria. Él decía algo así en su época. Fue 2 veces presidente, una de manera no democrática y la otra de manera democrática. La encontré. Decía: estoy a punto de firmar y de efectuar el acto tal vez más importante de mi administración y uno de los más trascendentales de mi vida, la firma del decreto que reforma enteramente la educación de mi país. ¿Les suena conocido para los tiempos modernos? Ya Carlos Ibáñez del Campo en los años 30, 40 tenía una aspiración similar y efectivamente desde otra perspectiva hizo muchas reformas en el país. Pero las cosas no eran tan fáciles. Aquí tengo otra demostración en la Alameda, más bien hacia los años 40. El letrero ustedes no lo pueden leer, yo lo saqué de una revista muy antigua y lo fotografié yo mismo, pero dice lo siguiente: político agricultor que enriquece, pueblo trabajador que enflaquece. Suma y sigue, tuvimos una serie de cambios sociales que fueron, claro, aceptados y conducidos por los políticos de la época, con apoyo siempre de la beneficencia y de la acción privada, sobre todo en educación, pero también demandados a veces con fuerza, manifestación y presión por la calle. Es una síntesis histórica rápida que demuestra un poco que estos avances no han sido fáciles, han sido acumulativos en el tiempo y que debemos como científicos en esta universidad respetarlo. Ahora bien, comparemos e introduzcamos la dimensión de crecimiento y comparémonos con alguien. En Chile normalmente algunos historiadores o sociólogos buscan compararse con pares latinoamericanos. Yo les quiero dar una comparación bien dura. ¿Por qué no compararnos, ya que estamos hablando de los años 40, finales de los 40, con Alemania? Aquí tengo lo que sucedió en Alemania. Alemania devastada por la guerra, arrasada sus ciudades, a partir del año 48 y ciertamente ya del 50 o 52 tuvo ese perfil de crecimiento en el producto per cápita. Una curva prácticamente exponencial, la verde, y una curva no tan exponencial, pero que sí en forma acumulativa y positiva, una fuerza indescriptible hasta el presente, hasta el 2012-2013. Y por lo tanto, ¿por qué si los alemanes pudieron, los chilenos todavía no pudimos tanto o estamos en la mitad de este proceso y todavía somos subdesarrollados en muchas materias? Pero la segunda pregunta más importante para este Congreso es: ¿por qué los alemanes crecieron tanto o más fuerte y más largo que Chile, pero con un resultado en política social y en distribución de los ingresos mucho más equitativo, mucho más equilibrado que el chileno? Bueno, no podemos desmerecer tampoco los ejercicios chilenos recientes. Aquí tengo 5 presidentes ilustrando lo que es una de las características, o ha sido una de las características del desarrollo chileno de las últimas décadas. Una democracia bastante estable, una democracia cada vez más participativa, donde acumula cambios y progreso, y donde cada uno de los 4 presidentes hombres y nuestra presidenta mujer, este es su primer periodo, hicieron a su modo y a su estilo cambios sociales y políticas sociales de importancia. Y por lo tanto hay que reconocer que en eso el proceso no se ha detenido, aunque ciertamente sigue siendo insuficiente. Y también muestro solo los últimos años, desde el 2000, una curva de evolución del producto per cápita de Chile, no tan paradita como la primera de los alemanes, pero sí bastante expectante, la mejor de Latinoamérica y acumulando progreso económico. Por lo tanto, he cumplido 2 partes de mi ponencia: historia social, progreso económico, estabilidad democrática. Y entonces, ¿por qué estamos quedando rezagados, al menos en algunas áreas clave del tema social? Educación, salud y otros. Aquí tengo que entrar a las hipótesis, y una hipótesis que voy a usar
para intentar explicarla con calma, sin abusar del tiempo, es esta. Yo creo que en Chile hemos ido desconociendo y no internalizando o compartiendo bien algo que es muy clave en las políticas sociales. Primero, hemos aprendido bastante en el tiempo de errores y de éxitos, el sector privado, el sector público, ambos. Segundo, nos hemos ido acercando con ciclos, con discusiones, a convergencias en algunas materias de cambio social. Por ejemplo, la reforma de pensiones, el seguro de desempleo y varios temas de ese tipo. Pero hemos llegado ya en algunas áreas al punto que marco con el puntito, donde esta curva ha sido un poco de rendimientos variables, pero que podría ahora en algunas áreas sociales ponerse de carácter exponencial. Y sin embargo, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es compartir ese saber, compartir esa ciencia, ese protocolo y esa acumulación de know-how en forma más amplia. Y no segmentarla en los privados o segmentarla en los públicos o simplemente, lo que es peor, ignorarla. Bueno, para ilustrar de otra forma más artística lo que estoy diciendo, cada gobierno y cada movimiento social y cada empresa preocupada por lo social y cada benefactor individual de los ciudadanos ha estado construyendo un árbol que intenta hacer cosas en lo social, avanzar en lo social y producir efectos de equidad más amplio para llegar a un bien común, para favorecer la solidaridad. Pero muy pronto vienen aires que sacuden a ese árbol, tal vez antes que el árbol haya podido crecer en forma completa y de verdad, y se produce esa dispersión, las hojas salen al viento, se produce discusión, o vienen otros a cambiar ese árbol y rápidamente improvisar con un árbol nuevo. Ha faltado continuidad, ha faltado una dedicación más serena al tema y por lo tanto, desde el punto de vista del acervo acumulado, nos hemos estado metiendo autogoles. Podríamos llegar más lejos en la consolidación de una serie de políticas sociales para la equidad y el bien común si compartiéramos más las cosas y no las dividiéramos en estancos, sea estanco ideológico, sea de sectores o sea de lo que se llama políticas de agencia. Por ejemplo, aquí voy a dar algunos ejemplos para concretar mis hipótesis y ver qué tipo de realidad pueden tener. Voy a tocar solamente 3 o 4 hipótesis, tengo cualquier cantidad, si ustedes me dan tiempo puedo pasar un día hablando de ellas, pero seamos respetuosos. Primero, la tercera edad a la cual ya empiezo a entrar, por desgracia, por lo menos así me dicen mis nietos, que ya estoy en la tercera edad, yo digo no todavía, espérenme hasta los 70, bueno, parece que ya estoy. En la tercera edad, la persona humana de la tercera edad es ciudadano, fue ahorrista, es inversor en parte, es abuelo o padre de familia, es consumidor. Y todas estas dimensiones se dan simultáneamente. Sin embargo, si yo tomo, por ejemplo, para ilustrar un poco de miopía en esto, si yo tomo las discusiones de la Comisión de Reforma Previsional 1, don Mario Marcel, distinguido economista, fue vecino mío en París, lo conozco mucho. Y hoy día veo algunas de las conclusiones de la comisión nuevamente para reformar las pensiones 2, bajo la misma presidida por Bravo, creo que exalumno de esta universidad, muy destacado. Creo que no hay ninguna palabra, o si la hay es marginal, sobre el tema de consumo. Y ahí hay otra miopía. Resulta que la persona de la tercera edad ya no está tan preocupada de generar ingresos porque no puede, el mercado lo limita, algunos puede generar. Ya no está en la fase de ahorro, más bien en la de desahorro. Por lo tanto, lo que más importa es mirar su canasta de consumo, sus preferencias de consumo, particularmente en la salud, la mantención, la recreación de la vejez. Sin embargo, esto se ignora. ¿Por qué, teniendo tan buenos economistas, sociólogos y cientistas sociales en Chile, esto es ignorado en 2 comisiones distinguidas? No lo entiendo. Segundo, veamos lo que pasa, por ejemplo, en cosas en la salud. Se lo comentaba al rector antes y él me permitió decirlo, yo no soy médico, pero algo he estudiado el tema,
¿Qué hemos avanzado en salud? En salud hemos avanzado un montón, incluyendo la gloriosa Escuela de Medicina de esta universidad, que ha estado en la frontera en muchas cosas, incluso en creación tecnológica y ciencia dura de la salud pura, investigación científica. Bueno, hoy día hay un tema que le afecta a 1 de cada 4 potencialmente mujeres en este país. También le afecta a los hombres, paso el mensaje, que es la posibilidad de cáncer mamario. Este es un tema devastador para la familia, desde la estética, al cuidado, a la mantención, a la cirugía que eventualmente hay que tener y a todo lo que pasa en algo tan sagrado como lo que estoy hablando para las mamás o futuras mamás. Bueno, si uno toma 2 protocolos, el protocolo de la autoprevención, los manuales de autoprevención, o toma la mamografía preventiva inicial, los primeros exámenes, estos son hoy día, y lo puedo subrayar y demostrar con ayuda de médicos si hay aquí, un commodity. No tiene ya ninguna ciencia. Esto que era un misterio, se puede hacer en la casa, en el colegio, por un adolescente, y lo puede hacer en cualquier consultorio rápidamente con una alta probabilidad de detectar la potencialidad del mal. Sin embargo, miren ustedes los seguros, tanto públicos, FONASA y relativos, como privados, aseguradoras privadas, ISAPRE y otras. Está totalmente segmentado. La señora afiliada a FONASA no puede hacerse el examen en la otra esquina porque es de la ISAPRE. El de la ISAPRE no en FONASA, sube y sigue. Lo mismo en los consultorios privados, lo mismo en los hospitales. Otra irracionalidad. ¿Para qué avanzamos en el know-how acumulado si no podemos cruzar esa experiencia y algo que para mí debiera ser ya un bien público, un commodity, que no vale nada porque ya lo acumulamos, ya se hizo el esfuerzo pasado, lo hicieron los doctores en la Universidad de la Enfermera. Otra sorpresa, cuando examiné las tarifas para hacerse esos exámenes meramente preventivos, estos hoy día oscilan en el famoso mercado entre 20.000 pesos y 100.000 pesos. Yo no sé cómo algo tan simple, que en otros países se hace casi rutinariamente, puede tener una varianza de precios de 5 veces. Ahí el mercado está fallando en algo. Miremos otro tema, el tema de las agencias, y con eso empiezo a terminar para no poner problema a mis comentaristas. Los problemas de las agencias, esto se da en el sector privado como loco, retail versus banco, banco versus otras instituciones financieras, incluso a veces, lamentablemente, entre organizaciones educacionales entre sí, no universidades, suma y sigue. Pero ¿para qué decir en el sector público? La política de monopolizar las agencias sociales es una política todavía muy vigente y muy compleja para llegar a resultados. Les voy a dar un ejemplo que es absolutamente real. Voy a omitir los nombres para no ofender a nadie. La idea, como decía, no sé si Voltaire, o creo que Talleyrand, de haber sido Talleyrand, que era un poco más pillo, decía, hay que combatir las ideas, pero no las personas. Mujer campesina del área rural de San Vicente, aledaña a San Vicente, no es San Vicente. Valle del Cachoapal, el río que nunca se seca en Chile, donde hay la mejor irrigación. Bueno, ella con su grupo familiar ha ahorrado por 15 años, tiene su libreta para la vivienda en orden, ha postulado y han identificado un sitio para subsidios Serviu. Ojo, subsidios de vivienda a la demanda, otro gran progreso que se hizo en Chile por ahí por los 80, no a la oferta, a la demanda, para aspirar a una vivienda básica. Tiene su libreta de vivienda del Banco del Estado, con otras 42 familias de tamaño medio, 4 personas por hogar. Está todo listo. Resulta que el sitio que fue aceptado por el Serviu y fue preferido de entre las pocas opciones por esta familia en estado de necesidad, está a 7 metros del final de un pueblo, casi urbano, pero no estrictamente urbano. No pueden establecer este derecho al ahorro y a la vivienda todavía, porque la empresa que provee del agua potable a esa zona dice, no, está levemente alejada del pueblo, pero ese no es el problema. No puedo garantizar agua potable suficiente para que esas 42 familias se establezcan en ese sitio, a pesar que tienen subsidio, copago, libreta y ahorros cumplidos. No puedo. No se entiende por qué.
nunca hay sequía en esa zona. Es de la zona con más reservas de agua del país. Pero uno entiende por qué cuando ve que en el resto del pueblo han llegado algunas inmobiliarias que están construyendo y por lo tanto a lo mejor, es una hipótesis, esa empresa quiere reservar esa agua para gente con más capacidad de pago. Una externalidad totalmente negativa en términos económicos puros y que no permite avanzar más fuerte en políticas sociales muy bien inspiradas. Serviu, Banco del Estado, libreta de ahorro. Luego, también, y con esto termino este acápite de ejemplos para probar mi hipótesis, también me pregunto, ¿por qué tantas comisiones para el mismo tema? Mira la experiencia europea, o la experiencia canadiense, o la australiana, o incluso la norteamericana, y no hacen comisiones en cada gobierno o cada 2 años para el mismo tema. Vamos ya en la tercera comisión para reformar la salud. La primera fue durante el presidente Lagos, luego hubo una durante la primera parte de la presidenta Bachelet y ahora con la nueva presidenta Bachelet en ejercicio tenemos la tercera. Reforma de la salud, 3 comisiones en menos de 8 años, 9 años. Tenemos ya la segunda comisión en pocos años para reformar las pensiones. El mismo tema, once again. Es un país condenado a repetir su historia. Y hemos tenido no sé cuántos esbozos, comisiones y ensayos de reforma educacional, incluso una muy fuerte que se viene ahora. Entonces, no habrá aquí un ímpetu casi reformista por reformista, o segundo, poca serenidad para un planteo más coordinado, lo que diría un economista, tanto un Keynes como un Tinbergen, como también Samuelson o Adam Smith, sería falta la mano coordinadora. Alguien o alguienes no están coordinando bien y se están tomando medidas que van superponiéndose o no van pensando las políticas en un plazo más largo de una vez por todas. Es una pregunta que hago porque me llama la atención la tendencia a reformar cada 3 o 4 años el mismo tema. Fueran temas distintos no diría nada, hay temas de medio ambiente, de otras políticas sociales que requieren mucha atención, pero nos quedamos pegados en lo mismo. Terminando, y voy a creo que dar mi cuadrito, que está por acá, ¿qué sugerencias hacer para avanzar en este tema de bien común y de la equidad de una forma más racional? Aquí ayer hablaban de Aristóteles y Descartes. Falta racionalidad en nuestro país. No es que falta más lucha, más pasión o más ideas, falta racionalidad, falta serenidad para poner esto en una perspectiva más larga. Entonces, primero, hagamos diseños con datos duros y con serenidad de enfoque. Segundo, empleemos una visión de largo plazo. Los financistas me dirán es que el largo plazo no existe, todo cambia, los intereses, la crisis, etcétera. Y como decía un profesor mío, damn the financial people, hay que tener algún sentido de explorar el futuro, aunque sea revisable, pero no podemos vivir en un trimestre o un semestre. Tercero, búsqueda de cruzos virtuosos. Aquí me quiero parar. ¿Cómo poder generar eslabones más exitosos y más ganadores en los cruces de las políticas de educación, con las políticas de salud, con las políticas de prevención, con las políticas de pensiones? ¿Cómo no hacer conversar esas categorías en forma más activa, tanto privado como público? Me pregunto a mí mismo, estuve en un gobierno largo de 6 años, no voy a contestar sobre ese gobierno, pero mirando en general, ¿cuántas veces hablarán sobre políticas de largo plazo el ministro de Educación con la ministra de Salud o la ministra de Salud con la ministra de Trabajo y Prevención Social? ¿Cuántas veces trabajarán para mirar una mirada cruzada, con puentes, que construya sobre los 3 y no sobre uno y se salga cada uno de su túnel? Yo creo que probablemente la respuesta es que muy poco, si es que algo. Cuarto, equilibrio en la focalización. Chile ha sido el país campeón de focalizar los subsidios y las políticas sociales. No, el gallo tiene que ser ultra pobre, la señora tiene que ser súper vulnerable, sumisigue. Tiene que pasar todos estos puntajes de la CACEN o de la nueva ficha social. Pero resulta de tanto focalizar, hay ministerios que se han quedado con plata sin gastar y hay otro tipo de vulnerable, como clase media baja descendiendo, que no toma ni recibe nada del Estado. Hay que poner más equilibrio en eso.
participación y apoyos críticos, eso es obvio. Sexto, complementariedad pública-privada. ¿Por qué en un país tan chico, de 17 millones de habitantes, y con un PIB que todavía tiene mucho más que crecer, y con las restricciones que observo, tenemos a los privados compitiendo todo el día con el público y los públicos con los privados, diciendo, no, esta área es mía, no venga a interferir con la iniciativa privada, y el Estado diciendo, no, te voy a regular porque eso no está en la ley que te lo permite. En un país pequeño, el tema de complementariedad de los dos agentes principales del desarrollo es casi obvio, pero no se hace mucho en la práctica. Integralidad de política y estrategia, me parece obvio para un desarrollo humano integral. Y finalmente, respeto a la perdurabilidad. No seguir con comisionitis, sino que hacer las cosas bien, aunque se demoren un poquitito más, aunque alguien saque una encuesta o una crítica en el diario que no ha partido, hacer las cosas bien y no hacerlas aceleradamente para repetirlas con otra comisión después. Termino con una opinión, es una opinión, pero que la obtengo de una maravillosa cita de Benedicto XVI, siendo la Iglesia la que en la base inspira este simposio y este congreso social, como veíamos magistralmente ayer en las ponencias que se hicieron. Yo creo que si ustedes me preguntan de aquí a 10 años o en los próximos años, no en la coyuntura de un año o un trimestre, ¿qué es lo que va a determinar más el balance entre este progreso económico, afán por crecimiento, desarrollo, infraestructura y otros, y políticas sociales de equidad, y para dónde ir con la equidad en la práctica? Yo creo que está en esta cita de Benedicto XVI y con eso termino. La pregunta que yo hago por arriba y acompañando la cita de Benedicto XVI es, ¿vamos a construir una sociedad de solo derechos sociales o de alguna manera una sociedad de comprometidos con el desarrollo del país, comprometidos con el progreso, comprometidos con la solidaridad y la equidad? Yo creo que esa es la pregunta de fondo en juego. Y aquí cito a la reverencia del Papa Benedicto XVI, que dijo, compartir los deberes recíprocos, subrayo, moviliza mucho más que la pura reivindicación de derechos. Muchas gracias por esta rapidez de exposición.